Celebramos este domingo el bautismo del Señor. Si nosotros oímos hablar de almas consagradas, ¿en quién pensamos? Seguramente pensamos en sacerdotes y en monjas. ¿No es así? Seguro que sí. Pues no es así, porque almas consagradas somos todos. Todos estamos consagrados a Dios por nuestro bautismo. Vamos a verlo. Vamos a comenzar poniendo un ejemplo. Cuando consagramos una iglesia, ¿para qué la consagramos? La consagramos para que esa iglesia solamente sea utilizada para el culto. Si algún día, por la razón que sea, esa iglesia ya no va a ser utilizada para el culto, hay que hacer una cosa. Hay que desacralizar esa iglesia porque ya no se va a utilizar para el culto. Algo parecido, no exactamente igual, sucede con el bautismo. Cuando nos bautizan, ahí comenzamos a pertenecer a Dios. Somos ya propiedad de Dios. Estamos consagrados a Dios. Somos sus hijos. Estamos consagrados a Dios para cumplir una misión. ¿Y a quiénes se consagraban en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se consagraban a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. ¿Y por qué se les consagraban y cómo se consagraban? Para consagrarles utilizaban un cuerno de aceite y se les derramaba por la cabeza. Ese era el momento de la unción, cuando bajaba el Espíritu sobre esa persona, y bajaba el Espíritu sobre esa persona para cumplir una misión concreta. El sacerdote es el que hablaba con Dios y además ofrecía sacrificios a Dios. El profeta, en cambio, era el que hablaba de Dios, el que le anunciaba. No es profeta el que adivinaba cosas, no. El profeta es el que hablaba en nombre de Dios. Y después tenemos al rey. El rey es el que servía al pueblo de Dios, el que regía y guiaba al pueblo de Dios. Todo bautizado es ungido con el crisma en la cabeza, a la vez que se rezan sobre él estas palabras. Dios te consagre con el crisma de salvación, para que empieces a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Un bautizado es un consagrado que tiene que cumplir una triple misión. Tiene que ser sacerdote, tiene que ser profeta y tiene que ser rey, sirviendo a Dios y a los demás. Vamos, en primer lugar, con la misión del sacerdote, que hemos dicho antes que el sacerdote es el que habla con Dios y el que ofrece sacrificios a Dios. Hablar con Dios. Todo bautizado puede hablar con Dios. A veces, cuando voy por la calle, me dicen: «Padre, pida usted por esta intención, por este familiar que está enfermo, por mi hijo que le pasa tal cosa, por lo que sea». Pero me dicen la siguiente coletilla: «Pida usted porque a usted Dios le hace más caso». No es verdad. Lo importante para que Dios nos escuche es que tengamos fe. Bien claro nos lo dice Jesús en el Evangelio. Si tuvierais fe como este granito de mostaza, diríais a esa montaña que se plantara en el mar, y se plantaba la montaña en el mar. Lo importante de cara a que Dios nos escuche es la fe. ¿Se han fijado que cada vez que Jesús hacía un milagro, siempre pedía la fe de alguien? Siempre que Jesús hace un milagro, pide la fe de alguien. Eso es lo importante, que tengamos fe. Pero Dios nos escucha a todos. Y también está el tema de los sacrificios. En el Antiguo Testamento se ofrecían terneros y bueyes. Los sacerdotes ofrecían esos sacrificios a Dios. Ahora ya no es así. Ahora somos nosotros los que nos ofrecemos a Dios. Y nos ofrecemos a Dios por la salvación de los demás. Eso es lo realmente importante. ¿Qué hacemos en la misa? En la misa Cristo se ofrece al Padre, pues nosotros nos unimos a ese ofrecimiento de Cristo al Padre. Y lo hacemos lo mismo que lo hizo Jesucristo por la salvación de los demás. Y en segundo lugar, el profeta. ¿Qué hemos dicho antes del profeta? ¿Cuál era su misión? Hablar de Dios. Entonces, si esto
lo trasladamos al cristianismo, ¿cuál será la misión de un cristiano, de un bautizado? Pues hablar de Dios, anunciar el Evangelio, que los demás conozcan a Cristo. Y esto es completamente necesario, porque la fe entra por el oído. Es necesario que hablemos a los demás de Dios, y esta es una misión de todo bautizado. Todo bautizado tiene el derecho, pero a la vez el deber de anunciar a los demás el Evangelio. Habrá situaciones que no nos quieran acoger, que no quieran escucharnos y que no quieran que les hablemos de Dios. El otro día me comentaban por ahí en un país que quería sacar una ley en la cual esto se prohibiera, que fueran las distintas religiones anunciando su credo, su fe, por las casas. Bien, pues muchas veces es tan importante el anunciar la palabra de Dios como el buen ejemplo. Siempre nos podrán rechazar que a una persona le hablemos de Dios. Te puede decir, mira, yo no quiero escucharte. Siempre te pueden decir eso. Pero nadie te puede decir que tú no te comportes bien, que tú nos des buen ejemplo. Eso nadie te lo puede prohibir. Y solamente dando buen ejemplo ya estamos anunciando a Jesucristo. En tercer lugar, rey. ¿Cuál será la misión de un bautizado en cuanto a rey? Pues hacer presente aquí en este mundo el reino de Dios. Como dice el Concilio Vaticano II, regir los asuntos temporales según Dios, o sea, llevar los valores del Evangelio allí donde esté ese bautizado. Si un bautizado es un obrero, pues tendrá que llevar los valores del Evangelio con su ejemplo y también con su palabra allí donde está trabajando. Si un bautizado es político, y tendrá que llevar entonces el Evangelio allí entre esos políticos. Los valores del Evangelio siempre se pueden llevar con el ejemplo. Y podemos dar muchísimo ejemplo. No hace falta que estemos todo el día hablando de Dios. Solamente con el ejemplo, un ejemplo auténtico, un ejemplo coherente, así se puede llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Pero claro, tiene que hacerlo cada cristiano allí donde él se desenvuelve. O sea, el cristiano... su principal lugar donde tiene que anunciar el Evangelio no es ni en la iglesia ni en las sacristías, es en medio del mundo, allí donde está él la mayor parte del día. Todo bautizado es miembro de la iglesia, todo bautizado es hijo de Dios y todo bautizado está consagrado a Dios para esta triple misión. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de consagraciones. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque la auténtica consagración es la consagración que nos viene por el bautismo. Y muchas veces a esta consagración no le damos la suficiente importancia con ser la más importante y la base de todas las consagraciones, y le estamos dando importancia a otras consagraciones. Cuidado, que la consagración básica, la que es cimiento de todas las demás consagraciones, es la consagración del bautismo. A las demás las llamamos consagraciones, pero propiamente, hablando con propiedad, la única consagración que hay es la consagración del bautismo. Es la base de todas las consagraciones. En la Iglesia tenemos que tener cuidado cuando hablamos de almas consagradas, porque es un término que lleva a bastantes equivocaciones. Lleva bastantes equivocaciones porque cuando hablamos de almas consagradas, automáticamente pensamos en los sacerdotes y en las monjas. Y claro, le exigimos mucho a las almas consagradas. Pensamos que ellos tienen más deberes y más obligaciones que las almas que no están consagradas. Pero aquí hay un error fundamental. Y el error fundamental es que todos estamos consagrados. Por lo tanto, todos tenemos obligaciones en la Iglesia, y no pequeñas. Ya hemos dicho las obligaciones que tenemos en cuanto a sacerdotes, profetas y reyes. Todo seglar participa del sacerdocio de Jesucristo, por lo que llamamos el sacerdocio común. Entonces, todo seglar también tiene muchas obligaciones. Porque si no pensamos que las obligaciones solamente las tienen los sacerdotes y las monjas,
¿Por qué? Porque decimos que son almas consagradas. Nos olvidamos de ese dato tan importante, que almas consagradas son toda aquella persona que está bautizada. Esa es, vuelvo a repetir una vez más, e insisto mucho en ello, esa es la auténtica consagración a Dios. Y esto que estoy diciendo, en la práctica, tiene unas consecuencias grandísimas. Cuando una cosa no la tenemos clara en la cabeza, cuando eso lo llevamos a la vida, las consecuencias se multiplican. Y tiene una repercusión grandísima. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que un sacerdote dice una blasfemia. Yo, por supuesto, eso no lo he escuchado nunca, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué pasaría con las personas que están escuchando a este sacerdote decir esa blasfemia? Sin duda ninguna se iban a escandalizar, les iba a sorprender, lo iban a comentar. Mira este sacerdote, lo que ha dicho, es sacerdote y fíjate lo que ha dicho. Me parece bien que nos escandalicemos si escuchamos a un sacerdote decir una blasfemia. Lo malo está en que escuchamos a los seglares decir blasfemias y no nos escandalizamos. En muchos lugares se ve como normal que las personas digan blasfemias y las digan constantemente. No nos escandalizamos, no nos llama eso la atención. ¿Por qué? Porque en el fondo no vemos a esa persona como un alma consagrada a Dios. Al sacerdote sí lo vemos como un alma consagrada a Dios. Al seglar no lo vemos como un alma consagrada a Dios. Y mientras no veamos a ese seglar como una persona que está consagrada a Dios y por lo tanto tiene que tener un comportamiento conforme a esa consagración a Dios, podemos decir que estamos viviendo en un cristianismo un poquito en pañales. Cuando tengamos conciencia de que todos estamos consagrados a Dios, que todos somos hijos de Dios por el bautismo, se nos exigirá a todos que tengamos ese comportamiento. Y cuando una persona no tenga ese comportamiento, sin duda ninguna que va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque es lo que se espera de él, que tenga un comportamiento de acuerdo a su consagración. Lo mismo que se espera que el sacerdote tenga un comportamiento de acuerdo a su consagración, también se debería tener ese deseo, esa idea y esperar de que un seglar tenga también un comportamiento de acuerdo a su consagración, porque también está consagrado a Dios. Ojalá y algún día esto lo tengamos claro en la cabeza. Entonces tendrá grandes repercusiones y grandes consecuencias en nuestra vida cristiana. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.